Dios, alabado sea el nombre del Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde de domingo. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. En esta ocasión vamos a estar dando una enseñanza, hermano. Aleluya. Yo sé que más de uno de ustedes ha escuchado que Dios no es religión, ¿verdad? Sino que más bien es relación. ¿Ha escuchado ustedes esa frase? Que Dios no es religión, sino que es relación. Pues yo en esta tarde te vengo a hablar de la diferencia que existe entre tener una relación con Dios y conocer verdaderamente a Dios. Porque no es lo mismo, mi hermano. Si tener una relación con Dios, pues sí, ya se tiene más intimidad con el Señor, ya se ora, ya se lee la palabra de Dios, ya se ayuna. Eso ya es tener una relación con Dios, ¿verdad? Pero es muy diferente a verdaderamente conocer a Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de esa diferencia, hermano. ¿Cuál es la diferencia que existe entre tener una relación con Dios y verdaderamente conocer a Dios? Amén. Entonces, porque son cosas diferentes según la misma escritura. ¿Ok? Y quiero empezar a contar de cuando yo tenía una religión. Hay que empezar desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que es tener una religión solamente? Sí, conoces que Dios existe, no conoces mucho de su palabra, amén. Aparte de lo que se te enseña, no sé, cuando vas a misa, por ejemplo, vas a un servicio, aparte de eso, no conoces nada más. Eso es tener religión solamente, saber que Dios existe, pero no se tiembla ante la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, está escrito en la palabra de Dios, hermano, que los demonios, dice que ellos también creen, pero dice que los demonios creen y aparte tiemblan ante la palabra de Dios. Hay personas que creen que Dios existe, pero no tiemblan ante la palabra de Dios, o sea que ahí les lleva mucha ventaja a los demonios. Santo. Sí, así es. Ahora, yo quiero compartir un poco de mi vida de cuando yo tenía solo una religión, lo cual sucedió hace alrededor de, ¿qué serán? Unos 20 años, creo yo, cuando yo era un idólatra, cuando toda mi casa estaba llena de imágenes e ídolos, y me postraba ante ellos y los adoraba como si fueran dioses, oraba hacia ellos, esa era mi religión. Pero que yo de ninguna manera hacía eso para desagradar a Dios, sino al contrario, yo lo hacía para supuestamente de esa manera agradar a Dios. Claro que ahora sé que estaba equivocado, pero en ese tiempo pues yo no lo sabía. Esa era mi forma de buscar a Dios. Pero un día, leyendo la primera Biblia que tuve en mis manos en toda mi vida, Dios a través de su bendita palabra me mostró que lo que yo estaba haciendo era algo que no le agradaba a Él. Oiga nada más. O sea que yo estaba equivocado. Amén. Imagínense el solamente conocer que Dios existe y uno lo busca a su propia manera, de acuerdo a lo que uno cree que está correcto. Pero cuando uno lee la bendita palabra de Dios, hermano, es como si de repente te echaran un balde de agua fría cuando está heladísimo. Oiga, en Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oye, imagínense cuando alguien, hermano, que toda su vida ha
estado, hermano, teniendo una religión solamente. Ha buscado a Dios de acuerdo a como él ha sido enseñado por sus antepasados. Y que de repente lea esto por primera vez, eso es algo muy duro, hermano, muy duro de entender. Aceptar que por toda una vida se había estado haciendo cosas que desagradan a Dios. Oiga, no importa que hayas sido enseñado así a hacer toda tu vida, pero cuando la palabra de Dios te indica, hermano, que esa no es la manera de agradar a Dios, pues te quedas totalmente frío. Dices, ¿y entonces qué ha pasado con todos estos años de mi vida? ¿No han servido para nada? Pues, hermano, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Y si Él se manifestó a tu vida a una edad adulta, hermano, es porque era el tiempo perfecto. Ya. Qué bueno para nosotros hubiera sido que desde niños nos hubieran enseñado la verdad. Pero, como te vuelvo a repetir, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Amén. Entonces, vea, para mí, después de darme cuenta y entender que toda la enseñanza que había recibido por todos esos años había sido solo a través de tradiciones, de costumbres y de estar obedeciendo a mandamientos dados por hombres, y que nunca había sido instruido a través de la palabra de Dios. Esto, hermano, esto es la palabra de Dios. Hay hogares que, aunque está empolvada, pero ahí la tienen, guardada, casi nunca la sacan, tiene hasta telarañas. Pero ahí está en casa. En mi caso, ahí fue diferente, hermano. Ahí yo nunca vi que hubiera una Biblia en casa. No había. Yo no conocía lo que era una Biblia. Oiga, creo que cuando uno hace la primera comunión, creo que le dan una chiquita, ¿no? Una chiquitita. Una chiquitita, ¿verdad? Yo creo que esa era lo único. Pero de ahí, o sea, antes de hacer la primera comunión, supongo que la leí. Pero ya después, ¿quién sabe dónde quedaría? Y además, como tenía letras tan chiquitas, pues no se podía ni leer. Es más como de adorno. Ya. Entonces, pero desde ese momento, hermano, el entender lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, esto me dio a tomar la primera decisión poderosa en mi vida. Y pasa el tiempo. Bueno, esa decisión que tomé es de tirar todos esos ídolos a la basura, quebrarlos. Después de que aparte leí que detrás de cada imagen hay un demonio. Imagínense cuántos demonios no había en mi casa. Entonces, tomé ahí tenía una religión, una religión solamente. Amén. Pero de ahí pasan 15 años. Y ya ahora me encuentro teniendo una relación con Dios. Ya estaba leyendo su palabra, ya ayunaba de vez en cuando, ya estaba orando, ya estaba congregándome en una iglesia cristiana protestante y pensando que ahora sí ya conocía a Dios. Como se encuentran miles, millones, digo yo, de creyentes en este momento, creyendo que ahora sí ya conocen verdaderamente a Dios. Así también yo me encontraba. Pero una vez más, llega Dios nuevamente a mí a través de su palabra y me hace entender que yo solo tenía una relación con Él, pero que todavía no lo conocía verdaderamente. Y nuevamente, eso me fue muy duro y difícil de aceptar. Oiga, sí, fue difícil de aceptar eso, hermano, porque, como le vuelvo a repetir, uno cree que ya las cosas son diferentes, ¿no? Uno cree que ahora sí ya conoce a Dios, pero no, hermano. Mire, esta es la cita bíblica que Dios usó para abrir mi entendimiento, la cual es necesario escudriñar
para poderla entender. En esta cita el apóstol Juan nos va a dar una definición general de lo que es pecado. Primera de Juan 3:4, que nosotros ya la hemos leído muchas veces, ¿verdad? Esa es la definición bíblica de lo que es pecado. Y dice en el verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, ahora, ¿de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? O sea, ¿qué escrituras eran las únicas que existían en su tiempo? ¿Cuáles eran esas escrituras que existían en el tiempo de Juan, el apóstol? El Antiguo Testamento. Amén. ¿Sí? El Antiguo Testamento, la Torá, la ley de Moisés, los escritos y los profetas, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, el apóstol Juan aquí nos está diciendo que pecado es la infracción a la ley de Moisés, ¿verdad? A la Torá, según Juan mismo, ¿verdad? No según yo, según Juan. Pero vamos a seguir leyendo en el verso 5, dice: y sabéis que Él, o sea que Jesús, que Yeshua, dice, apareció para quitar nuestros pecados, o sea, para quitar nuestras transgresiones, nuestras infracciones que habíamos cometido en contra de la ley de Moisés. Dice, y no hay pecado en Él. O sea, Jesús, Yeshua, hermano, Él no infringió la ley de Moisés, no infringió la Torá. Pero ve lo que dice el verso 6, hermano. Todo aquel que permanece en Él, o sea, que permanece en Jesús, en Yeshua, no peca, o sea, no transgrede, no infringe la ley. Y todo aquel que peca, todo aquel que infringe la ley de Moisés, dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. O sea que si alguien ya conoce a Dios, ya ora, ya ayuna, ya lee la palabra, ya se congrega en una iglesia cristiana, pero si aún sigue infringiendo la ley de Moisés, ¿qué dice la palabra? Que no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se da cuenta? Por la palabra se lo estoy diciendo, hermano. Que si aún está infringiendo la ley de Moisés, dice Juan que no conoce a Jesús, ni le ha visto tampoco. Aunque esta persona afirme que sí le conoce, pero la verdad es que no. Nuevamente, según las palabras del apóstol Juan. Vean lo que dice también, poquito antes, hermano, en 1 de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oiga, si guardamos sus mandamientos. Oiga, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, si no está guardando sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes, dice aquí que no le conoce. O sea, si no está guardando, por ejemplo, el día de reposo ordenado por el Padre, no conoce a Dios. Si no está guardando, por ejemplo, las leyes alimenticias ordenadas por el Padre en Levítico 11, Deuteronomio 14, dice la palabra de Dios que no le conoce. Si no está guardando las festividades ordenadas por Dios, pero está guardando las festividades, las fiestas ordenadas por los hombres, entonces conocerá a los hombres, pero no a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está, mi hermano. No lo estoy diciendo yo no lo estoy diciendo mentiroso, se lo está diciendo la misma palabra de Dios. Dice el verso 5:
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque sabemos que actualmente, hermano, en el cristianismo, una gran parte del cristianismo, se hace mucho énfasis en el amor. Oiga, que ahora todo está basado en el amor. ¿Sí? Todo está basado en el amor. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pero si se da cuenta, hermano, el primer y más grande mandamiento no es amar al prójimo, es amar a Dios, dice, con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo, sí, es amar a su prójimo como a uno mismo. Ese es el segundo. Entonces, si verdaderamente se ama a Dios, ¿qué dice la palabra? Guarda tus mandamientos. Va a guardar sus mandamientos. Aquí dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, o sea, como Jesús anduvo, hermano. Debe guardar exactamente lo que Jesús guardó. Amén. Debe obedecer exactamente lo que Jesús obedeció. Pero si se da cuenta, hermano, aquellos que dicen que aman al Señor, se encuentran haciendo las cosas contrarias a lo que Él guardó, a lo que Él creyó. Oiga, Jesús obedeció, hermano, a las palabras del Padre. Lo escrito en Levítico 11, Deuteronomio 14, que dice, no comerás carne de cerdo, no comerás marisco. Jesús lo obedeció. Amén. Hay quienes dicen que creen en Él y hacen todo lo contrario a lo que hizo. Jesús guardó el día de reposo ordenado por el Padre, que es el del séptimo día. Hay quienes dicen que creen en Él, pero guardan otro día diferente. Y aquí dice que tienen que andar como Él anduvo. Amén. Jesús no celebró Navidad, no celebró Año Nuevo el 1 de enero, no celebró cumpleaños, no celebró el Día del Amor y la Amistad, no celebró el Día del Padre, el Día de la Madre, ninguna de esas fiestas paganas celebró Él. Y los que dicen que creen en Él, guardan todas esas fiestas paganas, celebran todas esas fiestas paganas. Y no celebran ninguna de las fiestas que Jesús guardó, hermano. No guardan ni la Pascua en la fecha ordenada por el Padre. Guardan una Pascua, pero ya fue una fecha establecida por los hombres. No la guardan en el 14 del mes de abril, del mes primero. La guardan el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena. Ese es un mandamiento de hombre. Ya no guardan, bueno, algunos sí, ¿verdad? Esa fiesta es la única que se salvó. La fiesta de las primicias milagrosamente logró sobrevivir. Es la única, hermano, de las 7 fiestas, es la única que milagrosamente logró sobrevivir en el cristianismo. Oye, ya no guardan Pentecostés, ya no guardan la fiesta de las trompetas, ya no guardan el día del perdón, Yom Kippur, ya no guardan la fiesta de los tabernáculos. Fiestas que aquí aparece, hermano, en la palabra de Dios que el mismo Jesús guardó. Oiga, y dicen creer en Jesús, pero no andan como Él anduvo, andan todos desorientados, hermano, porque andan haciendo cosas totalmente diferentes. Y se dicen Pentecostés y no saben qué es Pentecostés. Exactamente. Ya, esa fiesta de Pentecostés, hermano, antiguamente se llamaba, o al menos en la Torá fue ordenada, y es conocida como la fiesta de las semanas. Que por cierto, ya la próxima semana, porque hoy es el día 30 y, ¿qué era? 34, creo yo. Día 34, vamos a, la cuenta es a llegar al día 50, ¿va? Porque es Pentecostés en el día 50, después de que ofrecimos la gavilla de los primeros frutos, ¿va? Oigan, en mucha parte del pueblo cristiano, hermano, se celebra la fiesta de las primicias, pero después de ahí se tendrían que contar 50 días para la fiesta de Pentecostés. Pero no lo hacen así. ¿Por qué? Porque ni siquiera celebran la fiesta de las primicias cuando tiene que ser.
La celebran en el mes de enero. Todo el mes de enero se reciben primicias. Oye. Pero hoy es el día 34, o sea, nos quedan 26 días más. ¿Sí, 26? No, 16. 16. Ya, porque hoy es 34. Ya. 16 días más y es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la semana. El próximo domingo vamos a estar hablando ya de ese tema. Vamos a estar dando la enseñanza. Amén. Entonces dice el verso 6, el que dice que permanece en él, o sea que permanece en Jesús, en Yeshua, debe andar como él anduvo. Oiga, si no andas como él anduvo, no es verdad que permanezcas en él. En Juan 14, verso 21 en adelante dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí está. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oiga, muchos dicen, no, es que nosotros ahora creemos a la palabra de Jesús. Pues, hermano, Jesús no vino a establecer sus propios mandamientos. No, es que Jesús en la cruz lo vino a cambiar todo, dice. No. Él vino a explicarnos, a darnos la correcta interpretación de cada uno de los mandamientos de Dios, porque resulta que se estaban malinterpretando. Él nos vino a dar la correcta interpretación. Él no vino a cambiar nada de lo que el Padre había establecido en un principio, nada. Pues si no está escrito que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Jesús vino a cambiar la palabra del Padre? No. Vea lo que dice el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amaré, vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y vea lo que dice. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mi hermano. Amén. Jesús vino a traer la palabra del Padre. No vino a establecer su propia palabra ni a hacer su propia voluntad. Él dijo que él había venido a hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. No vino a hacer su propia voluntad ni a traer su propia palabra, no. Vino a traer la palabra del Padre. Pero, hermano, ya por muchos años, en la mayoría de las iglesias cristianas, se nos ha enseñado de que ya no tenemos que guardar más la palabra de Dios, que está escrita en la ley de Moisés, porque, bueno, la ley de Moisés es palabra de Dios, salió de la boca de Dios. Se nos enseña que ya no tenemos que obedecer más esa palabra. Y digo yo, ¿y en dónde dice? ¿En dónde en la palabra de Dios? Dios dijo que ya no se tenía que obedecer más su palabra. Yo encuentro que Él no cambia. Yo encuentro que en Él no hay mudanza ni senda de variación. Yo encuentro escrito que la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que encuentro. Aleluya. Yo no he encontrado en donde dice que esa palabra solamente era para un tiempo y ya después dejaría de ser. Entonces no era palabra de Dios. Entonces eso definitivamente no era palabra de Dios. Pero si está escrita aquí, eso quiere decir que es palabra de Dios. Amén. Y esa debería de permanecer para siempre. Oiga. Pero y entonces, ¿por qué se nos enseña que ya no tenemos que guardar más esa palabra que está escrita en la ley de Moisés? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Que esta ley de Moisés ya la abolió Jesús en la cruz. ¿Qué pasó entonces, hermano? Lo que pasa es que no se han entendido correctamente las palabras de Jesús. Y se han torcido y malinterpretado las palabras del apóstol Pablo también. Así es. Porque ve lo que él dijo el mismo Jesús. Y con esto te voy a comprobar, hermano, que la mayoría
en el cristianismo no creen a las palabras de Jesús. No creen, hermano. Está escrito, pero no las creen. Vea lo que Jesús mismo dijo. En la versión Nueva Traducción Viviente, Mateo 5:17 en adelante, dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Ahí está bien. El mismo Jesús está diciendo, hermano, que no vino a abolir la ley de Moisés ni los escritos de los profetas. Y digo yo, ¿y entonces por qué no se cree en el cristianismo a estas palabras de Jesús? Porque tan solo con esta cita bastaría, hermano. Con esta cita no necesitaríamos otra más. Entonces, pero ¿por qué se sigue enseñando entonces que ya no hay que obedecer más la ley de Moisés? Incluso muchos dicen que Jesús la vino a abolir, y aquí dice que él mismo dijo que no. Al contrario, dijo, no vine a abolir la ley de Moisés. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Y será que ya se cumplieron los propósitos que están escritos en la ley? No, mi hermano, todavía no. Y se lo voy a decir por qué. Dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Ahí está, hermano. O sea, ¿ya desapareció el cielo y la tierra? No, entonces todavía no ha desaparecido tampoco la ley de Moisés. Bendito Dios. Mateo 5:19 dice: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Oigan, o sea que si usted y yo, hermano, enseñamos que todavía se tiene que obedecer estas leyes de Dios, dice que vamos a ser llamados grandes en el reino del cielo. Bendito Dios, aleluya, maravilloso Rey. Pero y entonces, ¿cuál es la razón que se nos enseña otra cosa? En la mayoría de las iglesias cristianas. Todavía fuera en una iglesia que no se predique del Señor, hermano, voy de acuerdo. Pero en una iglesia que se dice ser parte del pueblo de Dios y que se prediquen estas cosas que van totalmente en contra de lo que Jesús vino a enseñar, y se dice que es iglesia de Cristo, ¿cómo? No concuerda una cosa con la otra. Si se dice que es iglesia de Cristo, se tiene que enseñar lo que Jesús enseñó. Pero se están enseñando cosas totalmente contrarias, hermano. Vean lo que dice en Malaquías 4, del verso 1 en adelante. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Y quiénes son los que hacen maldad? Pues todos aquellos que no obedecen lo que está escrito en la ley de Moisés, hermano. Dice el verso 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oigan, los malos van a perecer. Todos los malos, todos los que no obedecen, hermano, las leyes de Dios, van a perecer. Mas dice: mas los que tememos su nombre, los que sí obedecemos, los que sí guardamos su palabra, dice que va a nacer el sol de justicia sobre nosotros, y en sus alas va a traer salvación,
y vamos a salir, vamos a saltar como becerros de la manada y vamos a pisotear a los malos, dice. Oiga, que van a ser como cenizas bajo las plantas de nuestros pies en el día que el Señor actúe. Porque, hermano, va a llegar, ahorita no se ve la diferencia, ¿ah?, entre los malos y los buenos. Ahorita pareciera que no pasa nada. Pero va a llegar el día, hermano, en que Dios va a decir, ok, se acabó el tiempo. Los que hicieron maldad van a perecer. Oiga, van a perecer. Y los obedientes, los que temen su nombre, ellos van a estar regocijándose, hermano, de gozo, de alegría. Los malos que van a ser cenizas debajo de las plantas de nuestros pies, el día que el Señor haga diferencia. Amén. Por eso dice, continúa diciendo en Malaquías 4:4, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Oiga, hay una versión que dice que se acuerden para obedecerla. Así dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ah? Acuérdense para obedecer la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque esta profecía, hermano, es para los últimos tiempos. Pero ¿por qué Dios estará haciendo énfasis en que nos acordemos de obedecer la ley de Moisés en los últimos tiempos? Porque Dios ya sabía, hermano, que se iba a estar enseñando que ya no se tenía que obedecer más esas leyes de Dios. ¿Ah? Por eso le recuerda a su pueblo: no. Ustedes sigan obedeciendo. Acuérdense de seguir obedeciendo la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oiga, el profeta Elías dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y según Deuteronomio 28, hermano, ¿cómo es que viene la maldición? Por desobedecer, ¿verdad?, la palabra, por no poner atentos nuestros oídos para poner por obra los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las leyes de Dios. Por eso viene. Por eso es que es necesario que venga el profeta Elías primero. ¿Ah? Amén. Bendito Dios. Dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está. Bendito Dios. Y eso que mencioné anteriormente, hermano, de que se han torcido y malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, ya sabemos que no es invento mío, sino que el mismo apóstol Pedro dijo que en ese tiempo eso estaba sucediendo. Pero vemos que aún en este tiempo sucede lo mismo. Se sigue malinterpretando las palabras del apóstol Pablo. Segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí está, mi hermano. Conste que no lo dije yo, porque hace tiempo, hermano, cuando yo me atreví a decir que había ciertas partes de la escritura que se habían torcido y se habían malinterpretado, la gente me miraba raro, porque yo le empecé a decir, hermano, al pueblo cristiano. Y como pues en el pueblo cristiano se cree que ya se tiene toda la verdad, entonces les hace raro que alguien diga: ¿sabes qué? Se está malinterpretando, se está torciendo. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Estás mal. Pues no, hermano. El mismo apóstol Pedro lo dijo. Yo solamente estoy repitiendo lo que Pedro dijo.
Pero, ¿y quién es una persona indocta? Ya sabemos que es alguien ignorante, alguien con no mucho conocimiento. En este caso, alguien con no mucho conocimiento acerca de las escrituras y de la cultura hebrea. Se han querido entender las cartas del apóstol Pablo sin tener al menos un poco de conocimiento de la cultura hebrea. ¿Ah? Estas cartas fueron escritas para una cultura diferente a la nuestra, mas a eso se le agrega que fue escrito en otro idioma diferente al nuestro, y fueron escritas esas palabras hace casi 2000 años. Y así, sin tener este conocimiento, se han querido entender las palabras del apóstol Pablo con una mente totalmente occidental, cuando él vivió en el Medio Oriente. Si tan solo, hermano, que hemos puesto ejemplos, ¿verdad?, de una cultura a otra, es más, de un país a un país vecino, a veces tienen las mismas frases, pero significan cosas totalmente diferentes. Oiga, totalmente diferentes. Como por ejemplo, de aquí a Guatemala, ¿qué tan lejos está? País vecino. ¿Ah? Pero si tú le dices a un guatemalteco, Traen unos chayotes. ¿cómo? Traen unos chayotes. Traen unos chayotes, Ujú. ellos lo conocen como whiskiles. Ah, está. Ahí. Pero si tú le dices, te presto, es como que tú le tienes que dar a él. Así. ¿Sí? Préstame. Es que tú le tienes que, o más bien, ¿qué te va a dar a ti? Y eso es de un país a otro, hermano. Vecino. Ahora imagínense, de un continente a otro, a una distancia de 2000 años, en un idioma diferente, porque estamos hablando que Guatemala, México es el mismo idioma. Imagínense si va a haber o no diferencias. Claro que sí va a haber diferencias, hermano. Y esta ha sido la razón por la que se ha terminado por torcer y malinterpretar las palabras del apóstol Pablo. Leímos en Mateo 5:17 que el mismo Yeshua dijo que él no vino a abolir la ley de Dios dada a Moisés, ¿verdad? Ahora déjame mostrarte una instrucción que Dios le dio a Moisés, pero que basados en que se han torcido las palabras del apóstol Pablo, se les ha dado un significado diferente al que Dios ordenó en un principio en la mayoría de las iglesias cristianas. Este ejemplo ya lo hemos hablado mucho. Levítico 11:7 dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas, si es de pezuñas hendidas pero no ruña, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Esa es la palabra de Dios, hermano, que debía de permanecer para siempre. Amén. Porque si tú buscas en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, en donde Dios dijo, ¿saben qué? Sí, allá en el principio, allá en Levítico 11, yo prohibí comer eso, pero ya me di cuenta de que me equivoqué. Y ahora ya les doy permiso. Búsquenme en dónde está eso en el Antiguo Testamento. ¿No está? ¿No está? ¿Y en dónde supuestamente está el permiso? En el Nuevo Testamento. En las palabras del apóstol Pablo. No por nada Pedro dice que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado. Ahora, según lo que leímos en Mateo 5:17, Jesús dijo que no había venido a abolir la ley. O sea, Jesús no vino a abolir esta instrucción del Padre de que no se comiera carne de cerdo, ¿verdad? Él no vino a abolir eso. Pero ahora vamos a ver Gio, ponme el hotspot, please. Quiero ver a ver si podemos ver este video. A ver si todavía está disponible. Déjenme conectarme a hotspot para poder poner este video. Un momentito. Ahí está. Ok, a ver,
menos que se escuche. Ya no está disponible. Qué barbaridad. Ya no está disponible. Es que ese ya tiene tiempo que lo había puesto ahí. Pero en este video, hermano, le quería mostrar que un pastor cristiano, él dice ahí, es en inglés, pero él dice: gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, es que yo ahora ya puedo comer carne de cerdo. Así lo dice. ¿Ah? Costillas de cerdo, dice él. Gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Él ahí vino a limpiar los cerdos. Oiga. ¿Ah? Así dice él, hermano, que gracias a lo que hizo Jesús, él ya puede comer carne de cerdo. Ellos creen que Jesús vino a limpiar los cerdos, hermano. Vino a limpiar los mariscos y todo animal impuro. ¿Ah? Los opilotes también, las cucarachas, todo eso ya se pueden comer. Los zorrillitos. Los zorrillos también. Oiga. Pero eso es un error de interpretación. Porque mire lo que dice en Isaías 66:17. Esta también es una profecía para el fin de los tiempos. Dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. ¿No está mi hermano? ¿Sí? Una profecía para los últimos tiempos, que los que coman carne de cerdo van a ser talados. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo el mandamiento de Dios. La palabra de nuestro Dios es muy clara, pero a veces no se entiende correctamente porque no se escudriña. Los mandamientos de Dios son eternos, ya que su palabra permanece para siempre, ¿verdad? Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, ha hecho un trabajo muy sutil en el pueblo de Dios, haciéndoles creer que lo que un día salió de la boca de Dios actualmente ya no tiene ningún valor, que ya es basura, ya no permanece. Pero eso es mentira de Satanás, el cual es homicida y padre de mentira. Miren lo que déjenme buscar esa cita. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Qué me pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Luego dice de todo lo que se vende en la carnicería. ¿En qué? A ver, ayúdame a buscar ese verso. El Corintio, ¿no? Sí, 1 Corintios 10, pero el verso. 25. ¿Verso 25? Sí. Verso 25. Sí, acá está. Miren lo que dice, lo que escribió el apóstol Pablo. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Oiga, o sea, ya leímos el mandamiento de Dios, ¿verdad? Carne de cerdo no, mariscos no, comer. Pero viene Pablo y dice: ¿saben qué? Ahora yo les doy permiso.
de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Y qué se vende en la carnicería, hermano? Pues de todo. ¿Carne de cerdo se vende en la carnicería? También. ¿Mariscos también? También. Ah, bueno. Ahora Pablo dice que de todo lo que se vende en la carnicería, de todo pueden comer. No le hagan caso a Dios, ya está muy viejito. No sabía ni lo que él ordenaba. ¿Ah? Mírenme a mí. Yo les doy permiso, ¿ok? Obedézcanme a mí, ¿ok? ¿Eso está diciendo Pablo, hermano? Pues pareciera, ¿verdad? Así como se han malinterpretado sus palabras, pareciera que sí. Pareciera que ahora Pablo se ha levantado en contra de Dios mismo. Va en contra de lo establecido por Dios. Oiga, pero ¿será que Pablo se atrevió a tanto? ¿Se atrevió a desafiar a Dios? No, hermano, no. Sino que es verdad lo que Pedro dice, que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado para que signifiquen algo muy diferente. Cuando se interpretan correctamente las palabras de Pablo, hermano, estas van en común acuerdo con lo establecido por el Padre. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo, hermano? Porque el problema surge en que solamente se lee este verso 25. No se lee lo que está antes ni lo que está después. Ese es el problema siempre. Que se termina por sacar las palabras de Pablo fuera de su contexto original. Pablo aquí está hablando, aquí en 1 Corintios capítulo 10, está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Carne que primeramente era sacrificada a los ídolos y después se vendía en las carnicerías. Pablo está enseñando a los hermanos de Corinto más bien, que en la Torá dice que solamente hay un Dios. Los demás dioses de las naciones, esos son solamente es invento de los hombres. Solamente existe un Dios. No hay muchos dioses, no, solamente hay un Dios verdadero. Y lo que se sacrifica a los ídolos, nada es. Entonces por eso le dice, miren, como el ídolo no es nada, aunque la carne haya sido sacrificada al ídolo, el ídolo no es nada, no pasa nada. Entonces, de toda la carne que se vende en la carnicería, toda la carne esta que fue sacrificada a los ídolos, de todo pueden comer ustedes. ¿Ah? Acuérdense que a lo que fue sacrificado no es nada, no sirve de nada. ¿Ah? No tengan pendiente, porque muchos de estos hermanos que vivían en Corinto, hermano, mejor se estaban haciendo vegetarianos para así, hermano, no regarla y comer algo que había sido sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Porque pues no iban a llegar a la carnicería y le iban a preguntar, oigan, esta carne de res fue sacrificada a los ídolos, porque a lo mejor de todas maneras les iban a mentir. Entonces es lo que está enseñando Pablo, hermano, de la carne sacrificada a los ídolos. Y no que Pablo ahora esté en contra del Padre, como se ha creído la mayoría del pueblo cristiano. ¿Ah? O sea, se ha hecho de Pablo un Dios mayor que el Dios de Israel. No. Pablo sigue siendo un hombre de carne y hueso, al igual que tú y yo. No es ningún Dios. Sus palabras se han malinterpretado, se han torcido para que signifiquen algo muy diferente. Y así sucede con todas y cada una de las citas, hermano, que habla acerca de los alimentos. ¿Ah? Mateo 15, por ejemplo, Marcos 7, 1 Timoteo 4, Colosenses, todas esas citas, hermanos, se han torcido y se han malinterpretado. Se han sacado fuera de su contexto original para que signifiquen algo muy diferente. Cuando se interpretan correctamente esas citas, hermano, encontramos que verdaderamente la palabra de Dios permanece para siempre. Que todo pasará, mas su palabra
permanecerá para siempre. Oiga, que Jesús dijo la verdad cuando dijo que Él no había venido a abolir la ley. Jesús dijo eso, pero según se malinterpretan las palabras de Pablo, Pablo dice que sí. Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el fin de la ley es Cristo. Se ha malinterpretado también esas palabras, ¿verdad? El fin de la ley. El fin, la palabra griega significa meta o propósito. Esa palabra usada para fin es la palabra meta o propósito. Entonces, el propósito de la ley es Cristo. La meta de la ley es Cristo. Así es como se han malinterpretado las palabras de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que el Señor, hermano, vino a enseñarnos la correcta interpretación. ¿Qué palabras deberían de tener más peso, más autoridad en la vida de un creyente? ¿Las palabras de Pablo o las palabras de Jesús? De Yeshua, ¿verdad? Así debería de ser. Las palabras de Yeshua, porque él mismo llamó a Pablo a su ministerio. Entonces las palabras de Jesús deberían estar en lo más alto, nivel de autoridad. Pero pareciera que no, que son las de Pablo. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. Pablo dice que sí. Al menos cuando se malinterpretan sus palabras, ¿verdad? Entonces, al final, hermano, al interpretar todas las palabras de Pablo correctamente, entendemos que los mandamientos de Dios verdaderamente son eternos, ya que su palabra permanece para siempre. Pero sabemos que es Satanás, hermano. El Señor lo reprende a quien ha hecho un trabajo muy sutil en el pueblo de Dios, haciéndoles creer que lo que un día salió de la boca de Dios, actualmente ya no tiene ningún valor. Ya es basura, ya no permanece. Pero eso es mentira de Satanás. Creamos a las palabras de Jesús, hermano, las palabras de Yeshua, a las palabras del Dios eterno, y volvamos a las sendas antiguas, a esas sendas por las que caminaron esos grandes hombres de Dios, siguiendo los mandamientos del Dios eterno y desechando todo mandamiento de hombre y toda errónea interpretación de las Escrituras. Hermano, ¿cómo te puedes dar cuenta que una cita está siendo mal interpretada, que se está torciendo, cuando entra en contradicción con otra cita? Por ejemplo, ¿cómo podemos darnos que las palabras de Pablo se están torciendo? Cuando entran en contradicción con las palabras de Jesús, ¿no? Como esa de Mateo 5:17. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. Entonces, cualquier palabra de Pablo que diga que sí vino a abolir la ley va en contra de lo que dijo Jesús. Y eso no tiene que ser así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se están torciendo las palabras de Pablo. Amén. Hay que buscarle una correcta interpretación que vaya en común acuerdo con las palabras de Jesús. Amén. Esa es la única manera, hermano, de darnos cuenta que si se están malinterpretando las palabras de Pablo o no. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces te das cuenta cómo es diferente el tener una relación con Dios y conocer a Dios verdaderamente. El que conoce verdaderamente a Dios va a guardar su palabra. Aleluya. Va a obedecer sus mandamientos. Amén. Bendito Dios. El que solamente le conoce, el que solamente tiene una relación con Dios, pues no le conoce verdaderamente, hermano. Así es, amén. No conoce su palabra, no conoce qué es lo que dice su palabra. Entonces le va a dar a Dios algo que él ni siquiera pide. Amén. Bendito Dios, aleluya. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Bendito Dios. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, eterno Dios, por esta palabra, Señor, por haber abierto nuestros ojos, Señor, y que ahora podemos ver cuál es la diferencia entre tener una relación contigo y verdaderamente conocerte, Señor. Gracias por haber quitado el velo
que teníamos de delante de nosotros, Señor, en nuestros ojos, que no nos permitía ver estas cosas, Señor, y por muchos años de nuestra vida vivimos, Señor, en completa ignorancia, bendito Dios, pero que ahora podemos ver, Señor, y ahora podemos obedecer, Señor, tus mandamientos, tu palabra, para así poder agradar tu corazón, oh bendito Rey, y así poder disfrutar, Señor, de las bendiciones que produce la obediencia a tu bendita palabra. Aleluya. En el nombre de Yeshua, te pedimos que tengas misericordia, Señor, de todos aquellos que se encuentran viviendo en ignorancia como nosotros estábamos en el pasado. Que te acuerdes de ellos así como te acordaste de nosotros. Y que seas tú limpiando, Señor, quitando todo lo que les ha estorbado, Señor. Que seas tú aclarando su mente, sus pensamientos, bendito Dios. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Bendigo a tu pueblo, Señor. Ese pueblo que en esta tarde, Señor, pudo escuchar tu voz, Señor, aleluya. Que está su corazón latiendo, Señor, aleluya, por querer agradarte, Señor. Esas vidas, esas almas, Señor, que están tomando decisiones poderosas en esta hora, Señor, de despojarse, Señor, de estar obedeciendo a mandamientos de hombres, de estar malinterpretando tu palabra, Señor, y que se están volviendo a ti, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, eterno Dios, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Rey. Maravilloso. Gracias, Señor.